Me llamo Cassandra Adams, pero todo el mundo me llama Cassie. Tengo 28 años y, hasta hace poco, creía que mudarme a nuestra nueva casa en Boston con mi esposo Andrew Wilson sería el inicio de una vida perfecta juntos. Teníamos una relación estable, una historia romántica que parecía salida de una película. Nos conocimos en una conferencia de marketing en Chicago, donde él daba una charla sobre tendencias emergentes en redes sociales. Me atrajo su seguridad, su forma de hablar, y cómo parecía dominar todo sin esfuerzo. Esa noche hablamos hasta que los camareros comenzaron a apilar las sillas. Fue inmediato, natural, intenso. A los 6 meses ya vivíamos juntos de forma no oficial, dividiendo el tiempo entre nuestros apartamentos. 1 año y medio después, durante un viaje a Cape Cod, me pidió matrimonio y dije que sí sin dudar. Comenzamos a buscar casa casi de inmediato. No queríamos un lugar que fuera mío o suyo, sino algo que ambos eligiéramos, algo que representara un nuevo comienzo. Algo verdaderamente nuestro. Después de 3 meses de búsqueda, encontramos una casa estilo artesano en un barrio tranquilo, con personalidad suficiente para hacernos sentir especiales, pero sin tantas reformas que nos abrumara. Fue amor a primera vista. Pintamos las paredes durante los fines de semana, discutimos de forma divertida sobre dónde colocar los muebles, cocinamos en el suelo cuando todavía no teníamos mesa, y por primera vez en mi vida sentí que alguien estaba realmente construyendo un hogar conmigo. Viniendo de una familia de madre soltera, había crecido viendo a mi mamá luchar con 2 trabajos para mantenernos. Su lema era claro y directo: nunca dependas de nadie para tu felicidad o seguridad. Así que me convertí en alguien muy independiente, y cuando conocí a Andrew, sentí que él también era así. Tenía su propio negocio de consultoría, que había levantado desde cero, y hablaba con pasión de sus proyectos, sus clientes, su manera de entender el mundo. Pero lo que parecía un cuento de hadas empezó a mostrar grietas muy pronto. Las primeras señales fueron pequeñas, fáciles de ignorar. Andrew hablaba con su madre todos los días, a veces más de una vez. Yo, al principio, lo encontré enternecedor. Era un hijo atento, pensé, y tener una buena relación con su familia debía ser algo positivo. Sin embargo, con el tiempo, esas llamadas empezaron a influir en nuestras decisiones. Cambiábamos planes si su madre lo sugería. Postergábamos compromisos si su padre lo necesitaba. Y yo, sin darme cuenta, empecé a sentirme como una invitada en mi propia vida. Aún así, lo atribuí a la emoción de empezar de nuevo. Pensé que todo se estabilizaría. Pero no sabía que lo peor aún estaba por comenzar. Las señales de alarma se intensificaron pronto, aunque en ese momento yo aún no sabía cuánto significaban. Empezaron con comentarios aparentemente inocentes, como cuando Margaret, la madre de Andrew, recorría nuestra sala de estar deslizando los dedos por los muebles y murmuraba cosas como: «Esto es único», o «Supongo que este estilo es popular entre los jóvenes hoy en día». Nunca decía nada abiertamente ofensivo, pero había algo en su tono, en su mirada crítica, que me hacía sentir juzgada. Cuando colgué mis cuadros favoritos en la pared del salón, ella sugirió reemplazarlos por piezas más tradicionales, que, según ella, envejecerían mejor. Richard, su esposo, era otro tipo de invasión. Aparecía sin avisar con su caja de herramientas, convencido de que venía a ayudarnos, aunque no lo hubiéramos pedido. Reemplazó los tiradores de los gabinetes porque los nuestros parecían baratos, y desmontó el motor del portón del garaje, que funcionaba perfectamente, solo para instalar uno que, según él, era más eficiente. Y luego estaba la tradición de las cenas dominicales, que descubrí no era una invitación sino una obligación familiar inquebrantable. Cada domingo, sin falta, se esperaba que asistiéramos a una cena formal en su casa de Lexington. Faltar a una de esas comidas era visto como una ofensa personal. Una vez tuve que trabajar hasta tarde para entregar una presentación crucial para un cliente importante y sugerí que podíamos saltarnos solo una cena. Margaret me miró como si hubiese insultado su existencia misma y con una voz gélida dijo: «La familia va primero. Cassandra», usando mi nombre completo como si fuera una niña castigada. Andrew no me defendió. De hecho, más tarde me sugirió que podría intentar terminar mis proyectos antes para no faltar a esas tradiciones familiares. Empecé a pensar que quizá era yo la que tenía el problema, que tal vez me costaba adaptarme a una dinámica familiar distinta. Después de todo, yo no crecí con tíos, primos o abuelos cerca. Tal vez esta era la normalidad que nunca conocí. Pero algo dentro de mí no se sentía bien. Andrew comenzaba a priorizar cada vez más las opiniones y deseos de sus padres sobre los míos.
Cuando se presentó el dilema entre asistir a la boda de una amiga mía de la universidad o ir a una barbacoa en el vecindario de sus padres, él no entendía por qué la boda debía tener prioridad. Y en Navidad, cuando le propuse pasar una mañana a solas antes de unirnos al resto de la familia, actuó como si hubiera sugerido cancelar la festividad por completo. Son mis padres, Cassie, decía, cada vez que yo expresaba alguna incomodidad. Solo quieren ser parte de nuestras vidas, ¿es tan terrible? Y así, poco a poco, empecé a empujar mis límites, a acallar mis dudas, a convencerme de que el matrimonio era compromiso. Pero la noche en que pidieron una copia de la llave de nuestra casa, entendí que no se trataba solo de compromiso, sino de control. Todo ocurrió durante una de esas obligatorias cenas dominicales en la casa perfectamente decorada de Margaret y Richard. Una de esas veladas donde el protocolo era más importante que el afecto, donde la comida casera escondía veneno disfrazado de buenos modales, y donde mi presencia se sentía cada vez más como una prueba de resistencia que como un acto de convivencia. Esa noche Margaret sirvió su habitual cena elaborada, pot roast con verduras asadas, panecillos hechos en casa y un pastel de chocolate que Andrew alababa con entusiasmo exagerado, ignorando por completo que yo había horneado uno igual de delicioso la semana anterior. Mientras Margaret hablaba sobre su amiga Bárbara, contó que su esposo Gerald había caído en la ducha y ella no pudo entrar a ayudarlo porque no tenía llave. Cuando llegó el cerrajero, ya habían pasado 3 horas, hice ruidos apropiados de empatía, pensando que era solo una conversación más, pero entonces Margaret, dejando el tenedor con una seriedad calculada, soltó su verdadera intención. Tu padre y yo hemos estado pensando que deberíamos tener una llave de su nueva casa. El silencio que siguió fue espeso como niebla. Richard lo complementó diciendo que era por emergencias, y que la familia siempre debe tener acceso entre sí. Tomé un sorbo de agua y respondí con la diplomacia que me quedaba. Sugerí que los vecinos podían guardar una copia. Los Henderson eran jubilados y casi siempre estaban en casa. Pero Margaret sonrió con rigidez y respondió: los vecinos no son familia. Cassandra, enfatizando mi nombre otra vez como si fuera una niña en falta. Añadí que siempre teníamos el móvil a mano y que podíamos usar una caja con código en caso de urgencia. Margaret se rió de la idea. ¿Una caja? Como si viviéramos en una casa de alquiler. No, querida, necesito poder revisar cómo están las cosas cuando lo considere necesario. La frase revisar cuando lo considere necesario me heló la sangre, como si fuésemos adolescentes que requerían supervisión. Andrew intervino con su habitual tono de mediador diciendo que lo que mamá quería decir era que deseaban poder ayudarnos si ocurría algo. En el coche de regreso intenté hablar con Andrew, le dije que entendía la necesidad de acceso en emergencias, pero que la forma en que su madre lo había planteado sonaba a visitas sin previo aviso. Él dijo que estaba exagerando, que solo eran padres preocupados. Insistí en que no me sentía cómoda con que alguien tuviera acceso libre a nuestro hogar. Propuse que, si les daba una llave, al menos tuvieran la cortesía de llamar antes de venir. Él suspiró y respondió: los haces sonar como intrusos. Casi, son mis padres. Al día siguiente hablé con acento agudo con mi amiga Stephanie, le conté todo y sin dudar respondió: eso no es normal. Mis padres jamás pedirían una llave, ni mucho menos insistirían. Me sentí validada, pero ya era tarde. Margaret ya había comenzado a actuar como si nuestra casa también le perteneciera y Andrew parecía no verlo. Esa misma noche, mientras Andrew se duchaba, vi los mensajes que Margaret le había enviado. No eran insinuaciones ni sugerencias sutiles. Eran órdenes camufladas en cortesía forzada. Uno decía: ¿ya mandaste a hacer nuestra copia de la llave? Papá y yo queremos llevar unas plantas para el solarium esta semana. Seguido por otro aún más invasivo: encontré las cortinas perfectas para tus ventanas. Mucho mejores que esas cosas que eligió Cassie. ¿Puedo colgarlas cuando pasemos por ahí? Esas palabras me atravesaron como cuchillas, como si mi criterio, mis elecciones, mi lugar en el hogar no tuvieran ningún valor. Confronté a Andrew esa noche. Le dije con calma que no estaba cómoda con que sus padres tuvieran acceso ilimitado y que debíamos presentarnos como un frente unido. Él me miró como si estuviera haciendo una tormenta de un vaso de agua. No van a hurgar entre nuestras cosas ni nada por el estilo. Dijo: no se trata de eso, respondí, se trata de tener autonomía en nuestro propio espacio, de saber que nuestro hogar es privado. Por unos días creí que me había escuchado. Andrew pareció más receptivo, incluso dijo que hablaría con ellos sobre poner límites. Pero debería haber sabido que era demasiado fácil. Una tarde, buscando estampillas en su escritorio, encontré un recibo de la ferretería fechado 3 días atrás. Decía claramente que había mandado hacer 2 copias de llaves. Mi corazón se hundió. Sentí una traición silenciosa que dolía más que un grito.
Esa noche, con el recibo en la mano, lo confronté. Hiciste las llaves sin consultarme. Le dije. Andrew pareció avergonzado solo por un instante antes de encogerse de hombros. Sabía que seguías obsesionada con el tema y mamá seguía insistiendo. Así que lo hice para que todos estén contentos. ¿Todos menos yo? Respondí con frialdad. Yo no obtengo lo que quiero, que es respeto básico por mis sentimientos respecto a nuestro hogar. Es solo una llave, dijo él, restando importancia al acto, pero no era solo una llave, era una metáfora de todas las veces que mis límites habían sido ignorados, de cada decisión tomada sin mí, de cada espacio que había perdido sin lucha. Me quedé en silencio el resto de la noche, sintiendo cómo se instalaba una grieta en los cimientos de mi matrimonio. Al día siguiente, empecé a notar cosas pequeñas, objetos movidos, el jarrón en la sala estaba en otra mesa, las toallas dobladas de forma diferente, el especiero reorganizado alfabéticamente cuando yo lo tenía por frecuencia de uso. Se lo mencioné a Andrew y me dijo: seguro olvidaste cómo lo dejaste. Has estado muy ocupada con tu nueva campaña. Pero yo sabía que no estaba loca. Dejé un cuaderno abierto en una página específica sobre la mesa, al volver estaba cerrado y apilado con otros. Dejé una nota escrita: ¿alguien estuvo aquí hoy? Y al regresar el blog había desaparecido. Luego apareció en el cajón donde Margaret solía guardarlo, sin respuesta, sin disculpas, sin respeto. La invasión silenciosa había comenzado y yo estaba sola en mi propia casa. Empecé a sentir que vivía en una casa ocupada por fantasmas que olían a perfume caro y cera de muebles, fantasmas que no pedían permiso para entrar, que no dejaban huellas visibles pero sí pequeñas alteraciones que me volvían loca. Mis sospechas crecían y decidí empezar a documentarlo. Tomaba fotos de las habitaciones antes de irme al trabajo, dejaba hilos cruzados en cajones, pedacitos invisibles de cinta bajo floreros, cualquier cosa que pudiera mostrarme si alguien había estado ahí. Y una por una, mis sospechas se confirmaban. Alguien, mejor dicho, los padres de Andrew, estaban entrando regularmente en nuestra casa cuando nosotros no estábamos. Cada vez que le mostraba evidencia a Andrew, él la descartaba con excusas tan pobres como absurdas. Una vez sugirió que el servicio de limpieza había movido cosas, a pesar de que sabíamos perfectamente que solo venían los lunes y esto había ocurrido un miércoles. Otra vez me acusó de obsesionarme. Esto no es saludable casi, dijo. El distanciamiento entre nosotros crecía como una grieta lenta pero imparable. Empecé a quedarme más tarde en el trabajo. Prefería pasar horas extras en la oficina que volver a una casa donde ya no me sentía segura. Cuando Andrew me preguntaba por qué estaba trabajando tanto, no sabía cómo explicarle que era porque ya no soportaba abrir la puerta y encontrarme con una nueva intrusión. Empecé a dudar de mí misma. Me preguntaba si estaba siendo demasiado territorial, si no entendía cómo funcionaban las familias normales. Pero luego pensaba en mi madre y me reía. Ella jamás habría entrado a mi casa sin permiso, ni cuando vivía con ella cruzaba la puerta de mi cuarto sin tocar primero. Esa comparación me hizo abrir los ojos. Esto no era normal y yo no era la exagerada. Hasta que todo explotó en un martes de abril. Tenía un dolor de cabeza tan fuerte en la oficina que mi jefa me mandó a casa temprano. Cuando llegué, vi el Lexus azul oscuro de Margaret estacionado frente a nuestra entrada. Sentí un vacío en el estómago. Sabía que si entraba confirmaría mis peores temores. Pero ya no podía seguir huyendo. Crucé la puerta y lo primero que escuché fue la televisión a un volumen ensordecedor, Fox News. Algo que Andrew y yo nunca veíamos. Luego el olor. Ese perfume floral y agresivo que Margaret usaba, mezclado con un pulidor que no era el nuestro. Caminé despacio hasta el salón y vi a Richard en el sofá, con los zapatos puestos sobre el tapiz que yo había mandado limpiar hace un mes, mirando la pantalla con total despreocupación. Desde la cocina venía el sonido de puertas de gabinete abriéndose y cerrándose. Margaret estaba con guantes de goma, sacando todos nuestros platos. Medio contenido de la cocina estaba desparramado por el mesón. Me miró sorprendida pero sin culpa y dijo: «Llegaste temprano», como si todo esto fuera normal, como si yo fuera la intrusa. Margaret no solo continuó como si nada, sino que comenzó a explicar su invasión con un tono maternal que me crispó la piel. «Tu sistema de organización no tiene sentido, querida», dijo mientras seguía moviendo platos. «Nadie pone los vasos de uso diario en la estantería superior, y las ollas deberían ir cerca de la estufa, no debajo de la isla, en el salón». Richard gritó desde el sofá: «Tu cocina era un desastre casi. Margaret está arreglándola». Me quedé parada en el umbral sin poder reaccionar. Margaret seguía hablando, criticando mis electrodomésticos, tocando mis pertenencias con la confianza de quien cree que tiene derecho a todo. «Esta máquina de espresso ocupa demasiado espacio. Una cafetera simple habría sido suficiente».
dijo sin mirar que esa máquina había sido un regalo de boda de una amiga muy cercana, una elección mía. Comprada con ilusión, como muchas de las cosas que ahora se encontraba reemplazando, también traje cojines nuevos para el sofá. Esos azules chocan con la alfombra y no son nada cómodos, añadió, señalando una bolsa con cojines beige y burdeos, exactamente los colores que siempre había querido evitar. Cuando fui al salón, vi que mis cojines de terciopelo azul ya no estaban, habían sido reemplazados sin mi permiso. Arreglé el lavabo del baño también, gritó Richard desde dentro. La presión del agua estaba demasiado alta. El lavabo que funcionaba perfectamente hasta el día anterior. Con las manos temblando, tomé el móvil y le escribí a Andrew: tus padres están aquí reorganizando toda la casa, ¿lo sabías? Punto. Su respuesta fue inmediata. Mencionaron que querían dejar unas cosas, solo están intentando ayudar. La forma casual con que lo escribió fue lo que me rompió por dentro. Como si borrar mi presencia de nuestro hogar fuera un favor. Respiré profundo y me dirigí a Margaret. Te agradezco que intentes ayudar, pero no me encuentro bien, por eso vine temprano a casa. No estaremos en tu camino, respondió mientras acomodaba especias en orden alfabético. Cuando termine la despensa, Richard quiere pintar el cuarto de invitados este fin de semana, dijo sin pestañear. Ese verde que elegiste es demasiado oscuro. Encontramos un beige precioso. Podemos irnos cuando terminemos, añadió Richard desde el salón. Por las siguientes 3 horas me encerré en el dormitorio, sintiendo que el dolor de cabeza aumentaba con cada ruido, con cada mueble que se movía. Cada cosa mía que era reemplazada o juzgada. Andrew me escribió que llegaría a las 6, que podrían hablarlo. Margaret golpeó mi puerta una vez para ofrecerme una taza de té y anunciar que había ordenado mi armario, porque no era eficiente. No supe qué decirle, simplemente asentí. Cuando se fueron, a eso de las 4:30, me asomé a ver lo que habían hecho. La cocina parecía de otra persona. El salón ya no era mío, el baño tenía una regadera nueva con un chorro débil y desagradable, y mi armario. Mi vestido rojo favorito estaba al fondo, y el suéter gris que Margaret me había regalado en Navidad, ese que odiaba, colgado en el frente como si fuera lo único que debía usar. Me senté en el suelo del armario y lloré como no lo había hecho en años. Aquel colapso emocional fue solo el principio de lo que estaba por venir. Una ola de indignación que había estado reprimiendo durante semanas me arrastró con una fuerza incontrolable. Pero el verdadero punto de quiebre llegó unos días después, cuando regresé a casa más temprano de lo habitual tras terminar un proyecto antes de tiempo y me encontré con la imagen que jamás olvidaré. Margaret estaba sentada en mi escritorio, en la oficina que con tanto esmero había organizado para tener un rincón propio en la casa. Tenía en sus manos mi diario personal, ese que guardaba desde la universidad, escondido debajo de carpetas y papeles precisamente para evitar miradas ajenas. Ella lo leía con la misma naturalidad con la que uno hojea una revista en la sala de espera del médico. Me quedé congelada en la puerta sin poder creerlo. Cuando al fin me vio, ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzada. Tienes pensamientos muy interesantes sobre Richard y sobre mí, comentó sin levantar la vista. Aunque creo que malinterpretaste nuestras intenciones, no recuerdo haber sentido tanta rabia contenida en mi vida. La voz que salió de mí fue baja, firme y desconocida incluso para mí. Deja mi diario. Margaret levantó la vista, sorprendida por el tono. Cassandra, no hay necesidad de ponerse así. Te dije que dejes el diario ahora, repetí. Caminé hacia ella y extendí la mano. Por un momento pareció dudar. No sabía cómo reaccionar ante una versión mía que ya no pedía permiso ni mostraba cortesía. Lentamente cerró el cuaderno y me lo entregó. Solo tenía curiosidad por saber lo que escribías. En la familia no deberían existir secretos, dijo con ese tono herido que usaba siempre para manipular a Andrew. La miré directamente a los ojos y respondí: no somos una familia. Margaret, tú eres la madre de mi esposo, y aunque he intentado mantener una relación respetuosa contigo, has violado una y otra vez mi privacidad y mis límites. Sus ojos se abrieron con indignación contenida. Bueno, yo nunca. Necesito que salgas de mi casa ahora mismo, la interrumpí, y necesito que me devuelvas la llave que nunca debiste tener. Por supuesto que no, respondió altiva. Andrew nos dio esa llave. Esta casa también le pertenece, entonces llamaré a la policía y denunciaré una intrusión. Porque yo no te di permiso de estar aquí, y mucho menos de leer mi diario personal. Saqué el móvil y comencé a marcar. Sin apartar la mirada, ella me observó con furia, hasta que, al ver que no me detenía, sacó la llave de su bolso y la arrojó con violencia sobre el escritorio. Andrew sabrá de esto, no te saldrás con la tuya. Cuento con esa conversación, respondí mientras la escoltaba hasta la puerta. Cuando su auto se alejó, me derrumbé en el suelo de la entrada.
agotada pero extrañamente en paz. Había dado el primer paso para recuperar lo que era mío. No solo la casa, sino mi dignidad. Esa noche, Andrew llegó a casa como una tormenta contenida. Su expresión era de pura incredulidad, casi desprecio. ¿Qué demonios hiciste casi? ¿Cambiaste las cerraduras sin siquiera hablar conmigo? Lo miré con la calma que había cultivado entre lágrimas y sesiones de terapia improvisada. Sí, respondí simplemente, de la misma manera que tú les diste una copia de la llave a tus padres sin consultarme. Eso es diferente. Son mis padres, gritó, y esta es mi casa también, nuestro hogar, lo corregí con frialdad, pero uno en el que yo no he sentido ni seguridad ni respeto desde hace meses, porque tus padres han entrado cuando han querido, han cambiado cosas sin permiso, han invadido cada rincón de mi intimidad. Él negó con la cabeza, no invaden nada, tu madre leyó mi diario. Andrew, dije, su rostro se detuvo un segundo, pero enseguida intentó minimizar, seguro lo encontró abierto. Lo tenía escondido en mi escritorio, debajo de carpetas, y cuando la enfrenté, no se disculpó, solo criticó lo que había escrito sobre ustedes. Andrew pasó la mano por su cabello con frustración. Entiendo que estés molesta, pero cambiar la cerradura es extremo. Debiste haberme consultado, como tú me consultaste a mí cuando hiciste las llaves. Repetí con dureza. He intentado hablar contigo por meses, Andrew, y no has escuchado ni una palabra. Discutimos durante horas, dando vueltas en círculos sin encontrar un punto de encuentro, hasta que finalmente él recogió una maleta pequeña. Empezó a empacar ropa y dijo que se iría a casa de sus padres hasta que se te pase esta locura. Antes de salir, lanzó su última amenaza. Si no te disculpas con mis padres y les devuelves la llave, lo nuestro está en peligro serio. Lo vi alejarse, sintiendo al mismo tiempo un vacío desgarrador y una inesperada sensación de alivio. Esa noche dormí sola, sin el miedo constante de que alguien entrara a mi hogar sin permiso, sin la ansiedad de encontrar algo cambiado. Durante las siguientes 2 semanas, los Wilson se movilizaron como un ejército herido. Recibí llamadas de tías, primos, incluso de la abuela de Andrew, todos diciendo lo devastados que estaban Margaret y Richard por mi crueldad. Todos me señalaban como si fuera yo la que había fallado. Como si no entendieran que solo estaba defendiendo lo más básico. Mi privacidad, seguí firme, instalé cámaras de seguridad, devolví los muebles a su lugar, quité los cojines beige y volví a poner los azules, reorganicé mi cocina como a mí me gustaba, y comencé a sentir que recuperaba algo de control. Me tomé un día libre del trabajo y fui a ver a la terapeuta que mi colega Débora me había recomendado, la doctora Grace Thompson. Le conté todo, desde la llave hasta el diario. Y su primera reacción fue clara. Lo que describes es una violación seria de límites personales, y la falta de apoyo de tu esposo es alarmante. No, no estaba loca, y no estaba sola. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien realmente me escuchaba. Después de aquella primera sesión con la doctora Thompson, salí de su consulta con un plan claro y una convicción que ya no podía ignorar. El primer paso era recuperar mi hogar como un espacio seguro. Al día siguiente, sin decirle nada a Andrew, llamé a un cerrajero y cambié todas las cerraduras. Pedí solo 2 copias de la nueva llave, una para mí y otra para él. Luego instalé una cámara de seguridad en la puerta principal. Siguiendo un tutorial de YouTube, lo hice yo misma, sin ayuda, porque necesitaba demostrarme que podía. Poco después de las 11 de la mañana, Margaret y Richard llegaron. Tal como sospechaba, vi desde mi teléfono cómo intentaban usar la llave vieja y se confundían al ver que ya no servía. Tras varios intentos fallidos, Margaret tocó el timbre con insistencia y Richard forzó el picaporte como si pudiera hacer que lo reconociera por pura voluntad. Abrí la puerta, me paré en el umbral bloqueando la entrada y esperé. ¿Por qué no funciona nuestra llave? Fue lo primero que dijo Margaret con una mezcla de indignación y desconcierto. Porque cambié las cerraduras, respondí con calma. Como te dije, ya no pueden entrar a mi casa sin invitación explícita. Richard dio un paso al frente intentando imponer autoridad. Escúchame, jovencita. No, escúchenme ustedes, lo interrumpí con voz firme. Durante meses han entrado sin permiso, han criticado mis decisiones, reorganizado mis cosas y tratado esta casa como si fuera suya. Eso se terminó hoy. Esta también es la casa de Andrew, escupió Margaret, su cara encendida, y cuando él los invite, serán bienvenidos, siempre que llamen antes, añadí sin ceder. Pero ni uno de los dos volverá a tener una llave, y ninguno de los dos volverá a entrar cuando no estemos. Vamos a llamar a Andrew ahora mismo, amenazó Richard sacando su teléfono. Por favor, háganlo, respondí mientras cerraba la puerta en sus rostros. Mi móvil no tardó en vibrar. Llamadas de Andrew,
mensajes de texto, reclamos, exclamaciones de que había ido demasiado lejos, que sus padres estaban molestos, que debía llamarlo inmediatamente. Esa tarde no respondí a ninguno. Por primera vez en mucho tiempo, pasé el día completamente sola en mi casa, sin interrupciones, sin ansiedad. Sin miedo. Cuando Andrew regresó esa noche, su rostro era una tormenta de rabia contenida. Esto fue una traición. Dijo apenas cruzó la puerta. Una traición fue lo que hiciste tú cuando diste la llave sin preguntarme. Le contesté sin titubear, discutimos otra vez, como en bucle, hasta que agotado por no lograr hacerme retroceder, me dio un ultimátum más, que si no devolvía la llave a sus padres y pedía disculpas, nuestro matrimonio estaba en peligro. Lo vi irse con su mochila y su orgullo. Y aunque una parte de mí quería rogarle que se quedara, la otra se sintió liberada. Por fin tenía silencio. Por fin tenía espacio. Y lo más importante, por fin tenía una puerta que solo yo podía abrir. Pasaron 16 días desde que Andrew se fue. Durante ese tiempo no lo busqué, no lo llamé, no intenté suavizar nada, me concentré en mí, en mi salud mental, en mi rutina, en volver a hacer de esa casa un lugar que me representara. Margaret y Richard, mientras tanto, organizaron su pequeña cruzada familiar. Me llamaron parientes que solo había visto en la boda, diciéndome que estaba rompiendo a una familia, que no entendía lo que era el amor filial, pero yo no respondía, no explicaba, no justificaba, simplemente me mantenía firme. Seguía asistiendo a terapia con la doctora Thompson 2 veces por semana, aprendiendo a poner límites sin sentir culpa. A reconocer que no hay nada egoísta en exigir respeto dentro de tu propio hogar. Una tarde, Andrew me escribió, pidió vernos en una cafetería neutral. No mencionó a sus padres, no exigió nada, solo preguntó si podía hablar conmigo. Accedí con cautela, llegué temprano y me senté en una mesa del rincón. Cuando lo vi entrar, me sorprendió su aspecto. Lucía cansado, más viejo, como si no hubiera dormido en días. Se sentó frente a mí, agarró su taza con ambas manos y dijo: «He estado pensando mucho, más de lo que crees». Permanecí en silencio, esperando. Hable con acento agudo con Keith, mi compañero de cuarto en la universidad. Le conté todo esperando que me apoyara. Pero en lugar de eso me recordó por qué dejamos de vivir juntos. Mis padres venían todo el tiempo, movían sus cosas, tiraban su comida, hacían comentarios, y yo nunca vi el problema, hasta que él se fue. Hizo una pausa, suspiró, después empecé a recordar otras veces, otras relaciones, y me di cuenta de que he permitido esto toda mi vida, lo normalicé, incluso lo justifiqué. Contigo hice lo mismo. Y eso está mal. No dije nada aún, pero mis hombros se relajaron un poco. Quiero cambiar casi, quiero trabajar en esto, contigo, si tú quieres también, pero entiendo si ya es tarde. No es tarde, dije por fin, pero si vamos a intentarlo, hay condiciones. Asentía mientras hablaba. No más llaves para tus padres, no más visitas sin aviso, y todas las decisiones sobre nuestra casa se tomarán entre los dos. Aceptó sin discutir. Iniciamos terapia de pareja con la doctora Thompson, y en cada sesión desenterrábamos capas de dinámicas tóxicas que él jamás había cuestionado. Aprendió a decir no, a poner límites sin miedo al rechazo. Juntos escribimos una carta a Margaret y Richard explicando nuestras nuevas reglas. Luego los invitamos a una sesión con la terapeuta, donde reaccionaron con llanto, gritos y acusaciones. Se marcharon diciendo que yo lo había manipulado, pero Andrew no flaqueó. Semanas después, Margaret llamó para proponer una cena. Aceptamos, con la condición de que fuera en un restaurante, no en su casa. Fue tensa pero respetuosa, un pequeño paso. Las fiestas vinieron y Andrew insistió en celebrarlas en nuestro hogar, con nuestras reglas, sin imposiciones. Por fin sentí que mi casa era mía otra vez, que mi voz tenía espacio, y que quien dormía a mi lado también estaba dispuesto a pelear por lo que compartíamos. Ya no vivía con miedo, vivía con convicción, y eso, después de todo, era lo que siempre había querido.